la teoría de la administración. Básicamente la administración tiene como objetivo la distribución de los recursos a partir de la eficiencia por medio de actividades como la dirección, la planeación, la organización y el control de la producción. Es un proceso de diseñar y mantener un ambiente en donde se alcancen los objetivos y las metas eficazmente. Las principales habilidades gerenciales son el liderazgo, la producción, la administración, el mercadeo y el emplazamiento. La ética empresarial es de gran importancia ya que determina el cómo se deben hacer las cosas. Es un factor determinante y hay un código de ética que debe conocer todo el departamento administrativo. Algunas de las características principales de la ética es que es una disciplina filosófica, es una disciplina que estudia la moral y el comportamiento, es reflexiva y es práctica ya que se aplica en el campo de acción de las personas. Entonces en las empresas, a partir de la ética, se pueden desarrollar más eficazmente y de forma correcta los procesos de producción. Las empresas se conocen como organizaciones empresariales y tienen 5 clasificaciones. Las de primer grado son donde las empresas se afilian individualmente a un título individual y tienen un sector específico. Las de segundo grado se determinan como federaciones y se encuentran a nivel nacional, tienen una cobertura nacional. Las de tercer grado son confederaciones, que son cúpulas empresariales y unen a las de primer grado. Las internacionales son instituciones que representan a nivel nacional las otras empresas y a las personas como los comerciantes, las industrias y los exportadores. Y por último están las de gremio, que son las personas de intereses similares y con profesiones en común. Los tipos de organizaciones se dividen en 2 grandes grupos. Se expresa de una forma precisa y relativamente permanente. Las organizaciones informales. ¿Ahí sale esto? Son esas organizaciones cuya jerarquía no está estructurada de una manera precisa. Los integrantes y la autoridad siempre están en constante cambio y son muy dinámicas en sus formas de organizarse. Existen una cantidad de agentes que intervienen en las dinámicas de cada una de las organizaciones. Primero, tamaño de ubicación. La ubicación conforma el medio ambiente en el que se desenvuelve la empresa, que está alrededor de donde se ubica, y el tamaño se determina en base a las ventas que tenga anualmente. Puede ser esta micro, pequeña, mediana o gran empresa. Desde la empresa, que puede ser inmediato, corto plazo, medio plazo, largo plazo y paramétrico. El inmediato es a menos de un año. El corto plazo es a máximo 3 años. El intermedio es de 3 a 10 años. El largo plazo es más de 10 años. Y el paramétrico es un objetivo alcanzable entre 2 fechas. Las ventajas competitivas. Las ventajas competitivas se dividen en 2. Las ventajas competitivas, que son aquellas que distinguen al producto y le dan una imagen o algo que los hace innovador y único. Y los distingos competitivos, que son cosas que en la imagen ya están comunes en el mercado, pero que aún así les da un trato muy especial. Las organizaciones y el entorno. Dependiendo de diferentes factores, pueden haber varios ámbitos que afecten a la empresa directamente. Ámbito sectorial. Las organizaciones tienen que estar pendientes en el sector en el que operan para ver cuál es la competencia que están teniendo. Los elementos relevantes de este tipo son amenazas de nuevas incorporaciones, amenazas de capacidad de sustitución y rivalidad competitiva. Ámbito legal y político. Es la fuente de las leyes o los estatutos que rigen el hacer de cada una de las empresas. Ámbito económico. Los aspectos más relevantes del ámbito económico son estado general de la economía, tasa de inflación, índice de desempleo, estabilidad monetaria, disponibilidad de capital y tasa de interés. Ámbito tecnológico.
El entorno es una fuente constante de tecnología y la idea es que la organización o la empresa esté muy al pendiente de esto para lograr la mayor eficiencia en su hacer. Ámbito de recursos humanos. Factores a considerar en el ámbito de los recursos humanos son disponibilidad de la mano de obra, niveles de experiencia y ubicación y niveles de experiencia y educación, salarios, beneficios sociales locales, presencia de sindicatos, cultura local, ámbito de consumidores y clientes. Es imperativo que las organizaciones tengan en cuenta los tipos de consumidores que tienen, la demanda y todo aquello que ellos necesiten para satisfacer sus necesidades. Uno de los objetivos del módulo 2 es la planeación, es decir, qué se va a hacer. Para esto necesitamos unos elementos y unos métodos. Entonces, uno de los objetivos del módulo 2 es la planeación, es decir, lo que vamos a hacer. Se necesita para esto una estructura y un modelo de administración. Los modelos van enfrascados en el desarrollo. Uno de los objetivos del módulo 2 es la planeación, es decir, lo que se va a hacer, teniendo en cuenta las instrucciones y el desarrollo de los manuales de las funciones de la organización, los módulos de estructura organizacional y los elementos que contribuyen a la aplicación del proceso de la toma de decisión. Este consta de dos tipos de fundamentos, que son el de la planeación y el de la organización. La planeación consta de los tipos de planes y de sus niveles, mientras que la organización depende de la autoridad y de la responsabilidad, es decir, del manual de las funciones a desarrollar. Para tener un buen proceso de planeación, consta de diferentes etapas: la identificación de reglas y las normas organizacionales, el establecimiento de los presupuestos financieros y el cronograma de actividades, que es lo más importante en este punto. La importancia de la planeación depende de en qué negocio deberíamos estar, es la pregunta más importante. ¿Pero por qué es lo más importante? Porque la planeación presenta diferentes características de organización, es decir, que participa en un desarrollo de una empresa para establecer diferentes métodos de recurso. Esto expone a tener una mentalidad más futurista y una visión en cuanto al negocio y al mejorar las cosas. Establecer un esquema de modelo de trabajo suministra bases a la empresa, es decir, que ayuda a contribuir al crecimiento de la misma, disminuye los problemas de administración del tiempo y del esfuerzo, permite evaluar las alternativas de las tomas de decisiones. En el proceso de planeación se debe tener en cuenta a dónde se pretende llegar, qué se debe hacer y cómo se debe hacer. La planeación no es algo difícil porque es el proceso de tener todo claro, y además porque ayuda a visualizar las oportunidades y las dificultades que surgen en el futuro, además de poder cambiarlas y de poder tener una determinación de los objetivos y de las estrategias. Uno de los objetivos para alimentar la planificación sería determinar la visión y la misión de la empresa. Los objetivos, que como ya dije es algo muy importante porque se establece cómo debe conseguirse el periodo y cómo se debe pensar y orientar el desempeño empresarial. El siguiente tema del que abarcamos ahora es la elaboración de planes. Esto se divide en 4. El primero consta de métodos o procedimientos, que son los relacionados al trabajo, planes de operaciones, y se representan más que todos por diagramas de flujo. El siguiente es dinero y presupuesto o presupuesto. Bueno, el dinero pues son de los que se encargan de ingreso y los gastos. Son considerados los planes estratégicos y cuando abarcan la empresa en su totalidad.
El tercero es tiempo, programación, bueno, como su nombre lo indica, tiene mucho que ver con la programación del tiempo. Y esto se dedica acá a las actividades y a todo lo que se gestiona dentro de ellas. Las programaciones pueden ser simples, es decir, que utilizan como un calendario, o complejas, las que ya necesitan es todo un sistema de software en el que, bueno, contabiliza el tiempo y la programación. Y por último, tenemos los comportamientos o normas, que son los que rigen toda una empresa, dando así a entender a cada persona cómo tiene que comportarse enfrente a algún problema y, bueno, y en situaciones específicas. Bueno, en el módulo 3 tenemos la parte que es de fundamentos de dirección y control. El primer fundamento es el liderazgo. El liderazgo es uno de los atributos generales en los negocios. Es la capacidad de establecer e influenciar con mismo fin las formas de autoridad y las características de comportamiento. El módulo 3, fundamentos de dirección y control. Los fundamentos de dirección son el liderazgo, motivación, comunicación, gestión de cambio, manejo de conflictos y trabajo en equipo. Del primer punto vamos a hablar. El liderazgo es un ámbito de negocios que establece la capacidad de influenciar de forma de autoridad. Las características de comportamiento son esenciales para la gerencia y para una buena personalidad de líderes. La función de gerencia trata de organizar el liderazgo y la motivación. Los líderes hacen lo correcto por su equipo. El otro numeral es la motivación. La motivación está constituida por los factores que provocan mantener y dirigir la conducta de un objetivo. El elemento más importante de la administración es una cultura organizacional. La motivación es como decir que cuando tenemos hambre buscamos alimento. Entonces, ¿qué es lo que nos conduce hacia ese objetivo? El hambre. Buscar el alimento es la motivación. La motivación está relacionada con el impulso, provee al esfuerzo colectivo y orientado a conseguir los objetivos de la empresa. Es un impulso de supervivencia, es como de las necesidades primarias, es decir, el hambre, la sed, el abrigo, sexo, seguridad y protección. Motivación y conducta. En la motivación y conducta, según Chiavento, existen tres premisas. El comportamiento es causado, es decir, hay una causa interna o una causa externa. El comportamiento es motivado. Los impulsos, deseos y necesidades o tendencias son los motivos del comportamiento. El comportamiento es orientado hacia los objetivos. O sea que siempre tenemos que tener la conducta puesta hacia algún objetivo. El ciclo motivacional surge de lo que se denomina surge motivacional y se divide en 5 fases. Homeostasis, estímulo, necesidad, estado de tensión, comportamiento y satisfacción. El primero es un estado de equilibrio. El estímulo genera una necesidad. A partir del estímulo, la necesidad necesita ser insatisfecha aún, provoca un estado de tensión. La D, estado de tensión. La tensión produce un impulso que conlleva a una acción. El comportamiento, al activarse en dicha fase, es necesaria para alcanzar un objetivo satisfactoriamente. Y por último, la satisfacción. Satisfacer es la necesidad de un estado de equilibrio, pero sin embargo no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, por lo que puede llevar a unas relaciones negativas, como es la desorganización, la agresividad, las relaciones emocionales y la alienación de la empatía y los desintereses. En los fundamentos de dirección y control también podemos encontrar la comunicación. En el ámbito de la comunicación se puede decir que cualquier individuo puede hacer parte de esta comunicación sin importar si es interno o externo de la empresa.
En el caso de la empresa se puede tratar de un gerente, de una secretaria, de un trabajador o un cliente que pueda manifestar alguna idea u opinión referente a la empresa. Las habilidades de comunicación dependen mucho de la capacidad de expresión que tenga el individuo, porque no se puede hablar de lo que no se sabe, y cuando se sabe sobre un tema es muy difícil comunicarle a otra persona y que esa persona entienda el mensaje como se quiere transmitir. El mensaje es básicamente lo que la persona entiende de la información que se le da. El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje, que para el caso de las empresas es muy importante tenerlo muy bien definido, porque así se puede llegar a la comunicación exitosa. El receptor es quien recibe el mensaje y finalmente luego de la comunicación se hace una retroalimentación para comprender qué tanto entendió la persona del mensaje que se quería dar.